Bienvenidos a un viaje en el tiempo, donde vamos a explorar la increíble historia del Imperio Persa, uno de los imperios más grandes y diversos de la antigüedad. Imaginen un reino que se extendía desde los desiertos de Egipto hasta las montañas del Hindu Kush. Una mezcla de culturas, idiomas y creencias, todos unidos bajo una sola bandera. Acompáñenme mientras nos adentramos en un pasado lejano, descubriendo los secretos, las innovaciones y el legado imborrable de un imperio que, aunque ya no existe, todavía nos maravilla con su grandeza y su influencia en el mundo actual. Nuestra historia comienza en el siglo VI a.C., en las secas mesetas de Persia, donde un líder con una visión clara, llamado Ciro el Grande, unió a las tribus persas que estaban dispersas. Con una mezcla de inteligencia militar y diplomacia estratégica, Ciro comenzó una serie de conquistas que cambiarían la historia para siempre. Ciro entendía el poder de la clemencia y la tolerancia y permitía a los pueblos conquistados mantener sus propias costumbres, lenguas y creencias. Este respeto por la diversidad cultural se convirtió en una característica del Imperio Persa bajo el gobierno de Ciro. Las conquistas de Ciro culminaron con la toma de Babilonia en el año 539 a.C. Este evento no solo marcó el nacimiento del Imperio Persa, sino que también anunció una nueva era de tolerancia religiosa y diversidad cultural en el antiguo Oriente Próximo. Bajo el gobierno de Ciro y sus sucesores, el Imperio Persa floreció como un tapiz lleno de colores, con diferentes culturas, idiomas y religiones. Los persas reconocieron que la fuerza de su vasto imperio estaba en su diversidad. Impulsaron el intercambio cultural y económico, construyendo una enorme red de caminos y canales para conectar las diferentes regiones del imperio. La tolerancia religiosa fue otro pilar fundamental de la sociedad persa, permitiendo a sus habitantes practicar sus propias religiones sin miedo a ser perseguidos. El Imperio Persa se convirtió en un crisol de culturas, donde las ideas y las innovaciones florecieron gracias al intercambio constante entre sus diversos pueblos. Este crisol cultural enriqueció la vida de sus ciudadanos y dejó un legado duradero que aún hoy en día inspira admiración y asombro. En el año 539 a.C., después de conquistar Babilonia, Ciro el Grande emitió un decreto que se recordaría a través de los siglos como un ejemplo de tolerancia y libertad religiosa. Este decreto, escrito en un cilindro de arcilla cocida conocido como el cilindro de Ciro, es considerado por muchos historiadores como la primera declaración de derechos humanos en la historia. El cilindro de Ciro proclamaba la libertad de culto para todos los pueblos dentro del Imperio Persa y permitía a los pueblos deportados regresar a sus tierras de origen. Este acto de clemencia sin precedentes le valió a Ciro el título de Mesías en la Biblia hebrea. El cilindro de Ciro también reconocía la importancia de la libertad individual, la justicia social y el Estado de Derecho. Su mensaje atemporal de tolerancia, libertad religiosa y derechos humanos continúa inspirando a personas de todo el mundo, sirviendo como un recordatorio perdurable del legado humanitario de Ciro el Grande. El reinado de Jerjes I, hijo de Darío el Grande, marcó un punto de cambio en la historia del Imperio Persa. Impulsado por la ambición de vengar la derrota de su padre en la batalla de Maratón, Jerjes lanzó una invasión masiva contra las ciudades-estado griegas en el año 480 a.C., dando inicio a las épicas guerras médicas. Lideró un ejército gigantesco formado por soldados de todos los rincones del imperio a través del Helesponto en un puente hecho de barcos. A pesar de sus éxitos iniciales, incluyendo la victoria en las Termópilas, la campaña de Jerjes finalmente terminó en desastre. Las derrotas navales en Salamina y Platea debilitaron gravemente al ejército persa, obligando a Jerjes a retirarse a Asia Menor. Para los persas, las guerras marcaron el comienzo de un declive gradual, aunque su imperio se mantuvo como una potencia formidable durante más de un siglo. El Imperio Persa no solo se distinguió por su poderío militar, sino también por su floreciente cultura artística y arquitectónica.
Persépolis, la capital ceremonial del imperio, fundada por Darío I, se erguía como un testimonio del esplendor persa. Sus monumentales palacios, adornados con intrincadas tallas, representaban escenas de la vida en la corte, procesiones de dignatarios y batallas épicas. La arquitectura persa se caracterizaba por el uso de columnas altas y delgadas, techos altos y vastos patios abiertos. El arte persa también se destacó por su belleza y refinamiento, con esculturas, mosaicos, trabajos en metal y cerámica que mostraban una sensibilidad artística excepcional. Para mantener el control sobre su vasto imperio, los persas construyeron una maravilla de la ingeniería que conectaba los confines de su reino, la Ruta Real. Esta antigua carretera, que se extendía por más de 2.700 kilómetros desde Susa hasta Sardes, fue una de las vías de comunicación más importantes del mundo antiguo. La Ruta Real no solo facilitó el movimiento rápido de tropas y mensajeros, sino que también se convirtió en una arteria vital para el comercio y el intercambio cultural. Caravanas cargadas de seda, especias, metales preciosos y otros bienes exóticos atravesaban la ruta, conectando los confines del imperio y más allá. La Ruta Real fue un testimonio de la visión estratégica y la destreza de ingeniería de los persas, uniendo físicamente el vasto imperio y fomentando el comercio, la comunicación y el intercambio cultural. Durante el reinado de Ciro el Grande, una nueva religión surgió en Persia que desafiaría las antiguas creencias politeístas, el zoroastrismo. Fundada por el profeta Zoroastro, esta religión se basaba en la creencia en un solo Dios, Ahura Mazda, el creador del universo y fuente de todo lo bueno. El zoroastrismo enseñaba que el mundo estaba dividido en una lucha cósmica entre el bien y el mal, representados por Ahura Mazda y su enemigo, Angra Mainyu. Los seres humanos tenían la libertad de elegir entre estas dos fuerzas opuestas y sus acciones en la tierra determinarían su destino en la otra vida. Aunque el zoroastrismo declinó después de la conquista musulmana de Persia en el siglo VII, sus ideas y principios éticos influyeron en otras religiones importantes, dejando un legado perdurable en la historia del pensamiento religioso. En el año 525 a.C., Cambises II, hijo de Ciro el Grande, dirigió al ejército persa a la victoria sobre las fuerzas del faraón egipcio Psamético III en la batalla de Pelusium. Esta victoria decisiva marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia del imperio persa, la conquista de Egipto. La incorporación de Egipto al imperio persa tuvo un profundo impacto en ambas civilizaciones, con los persas adoptando muchos elementos de la cultura egipcia. Sin embargo, el dominio persa en Egipto no estuvo exento de desafíos, con los egipcios resistiendo al dominio extranjero y rebelándose en varias ocasiones. A pesar de estos levantamientos, los persas lograron mantener el control de Egipto durante más de un siglo, consolidando su poderío en el Mediterráneo oriental. A lo largo del siglo IV a.C., el imperio persa se vio debilitado por una serie de desafíos internos y externos que finalmente conducirían a su caída. Internamente, el imperio se vio afectado por luchas de poder, rebeliones en las provincias y problemas económicos. Externamente, el imperio se enfrentó a la creciente amenaza de Macedonia, liderada por Alejandro Magno. En el año 334 a.C., Alejandro lanzó una campaña relámpago contra el imperio persa, derrotando al ejército persa en una serie de batallas decisivas. La conquista de Alejandro marcó el final del imperio persa aqueménida, aunque su influencia perduró en la región durante siglos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia del imperio persa. Desde sus humildes comienzos hasta su posición como potencia dominante, el imperio persa dejó una marca imborrable en la historia de la humanidad. Sus ideas y principios éticos dejaron una huella perdurable en las culturas y religiones del mundo, dando forma a la historia de maneras que aún podemos apreciar hoy. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para más contenido histórico fascinante.